veces puede mirar a una persona que lo inspire, porque usted está mirando algo importante o la forma en la que esa persona está desarrollando su estilo de vida. Y a veces uno cuando era chiquillo, uno ve un deportista, recuerdo, y uno dice, bueno, yo quiero ser como ese. Y si a usted le gusta el fútbol y usted mira un goleador, yo quiero ser como este futbolista. Y uno mira la forma en la que esa persona desarrolla su forma de caminar, de andar, y empieza a ver lo exitoso. Lo inspira a uno, pero esa inspiración pronto se empieza a diluir en medio de nuestro crecimiento, porque las cosas cambian. De pronto a usted no le empieza a gustar el fútbol. De pronto usted dice, no, es que el fútbol no es lo mío. Cuando se da cuenta uno que usted se pone los tacos y parece que tiene los pies al revés y que usted no puede ni parar una bola de fútbol, usted se puede dar cuenta de que quizás usted no puede ser como ese futbolista y empieza a caer en la realidad. Pero cuando vamos a la palabra y vemos personas, historias reales, verdaderas, que la palabra de Dios describe de cómo ellos caminaron, uno puede decir, son personas que hicieron o me enredé, caminaron de tal manera que inspiran a otros. Y el mensaje de esta mañana se llama pisadas que inspiran, porque debemos de mirar hacia las escrituras, hacia la palabra de Dios, y poder encontrar en ella aspectos importantes que nos ayuden a tomarnos de ahí y poder caminar, porque necesitamos inspirar a otros a través de la experiencia que nosotros adquirimos en la palabra de Dios. Nehemías fue un hombre que dio pasos que inspiraron a otros. En el primer capítulo de Nehemías empieza ese relato de una manera maravillosa, porque Nehemías era el copero del rey. Y Nehemías estaba en ese momento en Babilonia, y resulta que llegó y empezó a pensar cómo estarán aquellas personas en Jerusalén, cómo estará mi pueblo en Jerusalén. Un hombre que quizás se trasladó a otro lugar donde él no era, pero siempre estaba conectado con sus raíces. Usted y yo debemos de estar siempre conectados con nuestras raíces cristianas, para que nos ayude a estar pensando cómo estarán aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese momento, cuando a Nehemías le dan la noticia de cómo está aquel lugar, le dicen que las murallas de Jerusalén están caídas y que las puertas fueron quemadas, estaban a fuego, se quemaron. Y él tuvo tristeza, como es normal en toda la particularidad nuestra, en la humanidad nuestra, porque Dios nos hizo de esa forma. Sentimos dolor. Hay cosas que debemos de restaurar en nuestras vidas también. Y Nehemías dice que hubo tristeza, pero después hizo luto y después oró. Y dentro de ese capítulo 1 él hace varios pasos. Número 1, cuando sale de ese estado, él dice que alaba al Señor en una oración extraordinaria. Lo pueden leer en casa. Luego él se arrepiente, pide perdón, le pide al Señor y se rinde a sus pies. Y me atrevo a decir en esta mañana que todas las oraciones que Nehemías hizo hacia el Señor fueron contestadas, porque fueron oraciones alineadas con la voluntad de nuestro Dios. ¡Qué hermoso! Y cuenta la escritura que Nehemías estaba triste y le correspondió estar donde el rey. Probó lo que iba de beber el rey y el rey determinó que él estaba triste. Y le preguntó, ¿qué te pasa, Nehemías? Porque dice la escritura que el rey nunca lo había visto
con ese semblante de tristeza. Él siempre estaba como debemos de estar nosotros, siempre gozosos. Cristo resplandeciendo en nosotros. Y Nehemías con temor le contó al rey lo que estaba aconteciendo. Y es hermoso como Dios abre las puertas y pone gracia delante del rey. Pero miren qué interesante, lo importante de la labor de Nehemías en aquel lugar, que el rey le pregunta y le dice: ¿y cuánto tiempo es que tú tienes que ir a aquel lugar? Porque el rey está poniendo importancia a lo que Nehemías está haciendo con él. Y Nehemías emprende el viaje hacia Jerusalén. Fue un viaje de no 3 horas. De aquí a mi tierra amada, Quepos, por la ruta 27 duramos como 3 horas y un poco más, dependiendo de cómo usted esté el tránsito y demás. Es un viaje de ida y de regreso, quizás en el mismo día. Pero del lugar donde estaba Nehemías hasta Jerusalén, probablemente se pudo haber tomado unos días, si no meses, sino un tiempo bastante considerable. Durante ese trayecto pudieron haber ocurrido cosas importantes acerca de cuál es la relación, por ejemplo, que tenía Nehemías con su Dios. Y eso es lo que Dios está trayendo a su iglesia en este año. Es a tener comunión con el Señor, a estar adheridos a su presencia. Y cuando Nehemías llega a aquel lugar, él no se pone manos a la obra, no pone el plan en acción, sino que hace unos pasos maravillosos que creo que en esta mañana nos va a inspirar a imitar la forma en la como Nehemías se condujo para poder restaurar aquella muralla y aquellas puertas, porque la obra no era sencilla. Requería de un esfuerzo importante para lograrlo. Nehemías es uno de estos grandes hombres cuyas pisadas han quedado impresas y claras en este libro hermoso que se llama Biblia. Pisadas que han inspirado con un renovado aliento a muchos corazones agobiados en el servicio al Señor en la vida cotidiana. Su viaje a Babilonia, de Babilonia a Jerusalén, ocupó un tiempo considerable. Pero eso no lo desanimó. Él entendía que tenía que hacer algo por aquel lugar. Abran sus Biblias, por favor, en Nehemías capítulo 2, verso 11 en adelante. Vamos a ver, a escudriñar un poco esa parte de esas escrituras y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta preciosa mañana, Señor. Gracias por permitirnos compartir de tu palabra, Señor. Y cómo mirar, mi Dios, estos ejemplos tan maravillosos que nos ayudan a tener una expectativa de vida cristiana de acorde a tu plan, amado Señor. Que tu palabra que ahorita va a ser expuesta, Señor, sea con claridad, Señor. Que tu siervo, mi Dios, pueda ser claro y pueda explicar, Señor, a profundidad, Señor, todo lo que acá está escrito, amado Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Punto importante cuando él pone su pie en ese lugar es que él se toma tiempo para reflexionar. Se toma su tiempo para reflexionar. Dice el verso 11: así que llegué a Jerusalén y allí estuve 3 días. Estuvo 3 días. Esdras, en el libro de Esdras capítulo 8 verso 32 dice que esperó también 3 días. ¿Saben? El que cree no se apresurará.
el que cree que Dios es el que va adelante, espera que Dios le dé una señal para poder actuar. Él no se apresuró, estuvo 3 días y reflexionó. Una gran lección que debemos aprender en esta mañana es esperar en Dios. Esperar en Dios. Los que tenemos o empezamos a tener una relación con nuestro Dios, empezamos a acercarnos, y lo vimos un domingo de estos, a mayor cercanía, mayor unción. A mayor relación con el Señor, mayor serenidad en los problemas, mayor sabiduría para tomar decisiones, mejor control de Dios sobre nuestras vidas. Y eso es lo que necesitamos en estos días. Imaginemos qué pudo haber pasado en esos 3 días. Yo me imagino que Nehemías estuvo de rodillas, estuvo reflexionando, estuvo preguntándole al Señor: Señor, quiero ser tu instrumento para poder construir estas murallas y que estas puertas puedan quedar mejor que como estaban antes. Él estaba colocándose en una posición, maravillosa. Estaba dándole al Señor material para un milagro. Estaba diciendo: Señor, yo quiero ser simplemente tu ayudante. Dime cómo hacerlo y lo vamos a hacer tú y yo. Amén. 3 días son significativos. Miren esto. El Señor Jesús murió, y ¿a los cuántos días resucitó? Una representación. Acá lo vemos. Me parece a mí que es como de una muerte y una resurrección, ¿no? Quizás fue momentos de agonía, momentos donde la situación humanamente no se miraba por dónde, pero se tomó 3 días. 3 días. Luego de esos 3 días, llegó el momento de ponerse el delantal. Recuerdo antes, en Quepos, mi papá trabajaba en lo que llamaban antes la compañía bananera, y en esos tiempos, en aquellos lugares, había muchos beneficios que le daban a los empleados. Y nuestra casa era uno de esos. Entonces, una vez al año llegaban y restauraban cositas que estaban quizás con comején, cambiaban todos los sedazos, porque eran casas que no eran de vidrio, sino eran sedazos. Cambiaban los sedazos, la pintaban por dentro, la pintaban por fuera, bueno, la dejaban lindísima. Y pues llegaban 2, 3 carpinteros, y ellos usaban un delantal. Y en ese delantal metían clavos de todos los tamaños. Y yo andaba detrás de ellos, y mis papás me consiguieron un martillo pequeñito, recuerdo, y mi mamá me cosió un delantal chiquitito. Entonces yo andaba con el delantal, ¿verdad? Y entonces yo andaba, un señor, y yo casi no podía hablar, y todavía cuando lo miro, dice que yo le decía: Cheño, me llegale un clavito. Y eran momentos donde ellos estaban fajados, porque sabían lo que tenían que hacer, que era poder reparar las cosas que estaban dañadas en las casas. Ya ellos sabían, porque ya estaban accionando el plan, ya estaba todo el material de lo que había que hacer, pero previamente llegaban a mirar y hacer una evaluación de lo que se necesitaba, hacer una estimación de los materiales. Durante 3 días, Nehemías estuvo meditando en esa parte, meditando en el Señor, haciendo cálculos, y llegó el momento de decirle: Cheño, se puso el delantal y: Cheño, me llegaron un clavito, le dice a Dios. Y aquí es donde él empieza a accionar un plan y dice: bueno, es el momento de examinar las dificultades. Dice el verso 12 en adelante:
Y me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Vamos bien, vean qué interesante esto. Lo que Dios había puesto en mi corazón, dice Nehemías, que hiciese en Jerusalén. Ya Dios había hablado al corazón de Nehemías. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Wow. Y verso 13. Y salí de noche y por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Como si fuera un médico general donde usted llega a hacerse un chequeo porque algo está pasando en usted. Usted no se siente bien. Y usted necesita saber qué es lo que está ocurriendo en su cuerpo. Será su corazón, serán los triglicéridos, etcétera, etcétera. Él empieza a hacer un diagnóstico de lo que está pasando. Se levantó, observó, salió de noche para contemplar detalladamente las desolaciones del pecado. Investigó aquellos muros arruinados y montones de escombros. Hoy en día hay muchos cristianos que están viviendo en una torre de marfil porque rehúsan creer que las cosas son tan malas como realmente lo son. Necesitamos estar completamente conectados a la vid para darnos cuenta de que Dios nos puede hablar. No nos puede hablar, que Dios nos habla y dice: no muchachito, no muchachita, o no mi hijo, las cosas no están tan mal como usted las está viendo en este momento. No seas negativo o negativa. Vamos para adelante con esto. Amén. No podemos permitir que el enemigo empiece a golpearnos de esa manera. Nehemías pudo haber llegado a este lugar y dijo: no, nada que hacer, me devuelvo. Estoy mejor en la casa del rey. Porque ahí, con solo la pregunta que le hace el rey, detalles de la palabra, y le dice: ¿cuánto tiempo vas? ¿Cuánto tiempo te vas a ausentar? Yo creo que esa pregunta es porque le va a hacer falta la ausencia de Nehemías al rey. Pero no. Debemos de comprender que este mundo necesita a Cristo, que usted y yo necesitamos al Señor Jesús más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. Hay áreas en nuestra vida que necesitamos restaurar. Hay cosas en el mundo que necesitamos ser como ese Nehemías, restaurar esas murallas, esas puertas, restaurarlas. Pero ¿cómo lo logramos? Estando cerca del Señor, escuchándolo. Los que contemplan la ciudad domingo a domingo, nada más, los que vienen aquí los domingos, si es la única forma de que ustedes escuchen unos versículos de la palabra, y se van y pasa la semana y no escuchan la palabra de Dios porque no la leen, se están exponiendo. Es muy difícil caminar así. Ocupamos más de su palabra, ocupamos más de su presencia, ocupamos más de Él. Luego de eso, Él hace un llamado. Wow. Hace un llamado pidiendo ayudantes, porque solo no lo iba a lograr. Ocupaba personas valientes como usted y como yo, que se atrevan. Verso 17. Y les dije: pues
vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas en el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Los invita a participar y además los exhorta. Wow, una de las mejores formas de comenzar una tarea que Dios nos llama a hacer es invitar a otros a realizar esa tarea. Miren, la escritura, Él no está diciendo, les voy a dar unas instrucciones y ustedes hagan. Él está diciendo acá, venid y edifiquemos. Venid y edifiquemos. Indudablemente estos pasos tienen que marcarnos de una manera tal que podamos aplicarlos en nuestra vida diaria. La gran obra de restaurar Jerusalén, vamos a ver esta restauración. En ese momento estamos hablando de unas murallas y unas puertas. En este momento puede ser la iglesia, puede ser algún aspecto de su vida que se necesite restaurar, etcétera, etcétera, para que vuelva a su antigua gloria y poder. Saben, jamás podría ser cumplida en tanto de que muchas personas dijeran, yo me apunto contigo, Nehemías. Vamos adelante a construir estas murallas, a que estas puertas queden mejor que como antes, a dejar esto de una forma maravillosa, que nada ni nadie pueda derribar lo que vamos a restaurar en este momento. Pero un llamado de esa manera, se queda uno, bueno, es que sí, pero la tarea es difícil. No, detengámonos ahí en la historia. Miremos las intenciones y la forma de actuar de Nehemías. Naturalmente hablando, humanamente hablando, él hace el viaje, llega, medita 3 días, va, examina, llama a todos a participar. Y imagínese que usted está siendo llamado por Nehemías y dice, uy, sí, pero Nehemías quizás está un poco, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer? Nehemías no sabe en lo que se está metiendo. Está haciendo un llamado, pero creo que no lo vamos a lograr. Y él sabe, él conoce a Dios, y el que conoce a Dios sabe qué esperar de él. El que se acerca a él va a encontrar bendición, va a encontrar dirección y se va a encontrar lo esencial, que es lo que debemos de procurar. Y da un testimonio alentador, verso 18. Es que es ahí. La fe cobra vida cuando usted y yo disponemos nuestros caminos en las manos de Dios. La fe en las manos de Dios. Y aquí, por supuesto, que Nehemías tiene un testimonio hermoso que dar. Verso 18 dice, entonces le declaré cómo la mano de Dios, de mi Dios, había sido buena sobre mí. Asimismo las palabras que el rey me había dicho los motivó. Les dijo, ¿con quién vamos a hacerle frente a esto? ¿Quién es nuestro pilar? El Señor. Y entonces indudablemente y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Diga conmigo, levantémonos y edifiquemos. Indudablemente el testimonio personal es un factor de lo más poderoso en el servicio del Dios viviente, pero implica, aquí
cualquier la situación, porque implica naturalmente una experiencia real, profunda, personal, de la voluntad de Dios y su fidelidad. ¿Y cómo vemos eso? En su presencia, caminando con Él, entendidos de que solo con Él lo vamos a lograr. Démosle un aplauso al Señor, así sea. Gracias, mi Dios. Gracias, amado Señor. Y esto es lo que en cierta medida tiene que tener cada persona en su corazón, que el Espíritu Santo obra por medio de nosotros para hacer aquello que Dios quiere que se haga. ¿Cómo va a obrar el Espíritu Santo de Dios que está en usted si usted no está dispuesto a hacerlo? Si su actitud no es la mejor, si usted no se acerca a Dios, si usted no le dice: tengo un problema, ayúdame, quiero acercarme a ti pero no puedo, quiero tener más de ti pero hay algo que me está costando, y dejar a Dios que actúe de una forma maravillosa, especial, hasta que usted logre, y eso que sea como una necesidad, como respirar, que sea algo como de vida o muerte. Como dijo Moisés: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, mejor no me saques de aquí. Ese debe de ser nuestro estilo de vida. Caminar de esa forma. Necesitamos tener la influencia de una vida consagrada a Dios. Esto de consagración implica a que debemos de abandonar todas aquellas cosas que no son de agrado para nuestro Dios. Y creo que todos somos muy grandecitos en este lugar para saber cuáles son todas aquellas cosas. Hágase un autoexamen, evalúese. Pero obviamente cuando usted y yo nos acercamos al Señor y estamos casi que tocando la gloria, diciendo: Señor, estoy caminando cerca tuyo, leyendo la palabra, y todo lo que usted hace empieza a prosperar, y usted empieza a ver cosas maravillosas, porque vienen los problemas, y viene la oposición, y viene el desaliento, y viene todo aquello que quiere, ese viento que lo quiera usted frenar, y no lo hace a usted caminar de la mejor forma, porque nos volvemos una arma muy poderosa que hace temblar al Satanás. Y es ahí donde el poder del Espíritu Santo es donde nos ayuda, porque no es con nuestras fuerzas, no es con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Es con Él. Entonces, ¿qué pasa con Nehemías? Sí, Señor, gracias. ¿Qué pasa con Nehemías? Se enfrenta a la oposición sin temor alguno. Se enfrenta a la oposición. Verso 19. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, y Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. Y entonces paremos la historia ahí. Bueno, Nehemías marcha atrás. De nuevo al palacio del rey a hacer lo que estabas haciendo. No, porque él sabía claramente qué es lo que estaba haciendo y con quién lo estaba haciendo. Y él los enfrentó. Para ellos fue un gran mal. En verso 10 de ese mismo capítulo de Nehemías dice: ¿viniese alguien a procurar el bien de los hijos de Israel? Ya ellos estaban incómodos. Antes
que Nehemías emprendiera el viaje. Ya estaban incómodos. Cuando más conforme a Cristo se transforme nuestras vidas, tanto más vamos a tener más acechanza del enemigo. Va a querer detenernos porque Dios nos está haciendo avanzar y avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. El enemigo no quiere que usted avance, quiere que usted retroceda. No quiere que la obra de Cristo prospere, no quiere verlo a usted prosperar. Ellos se rieron, creyeron que eran débiles, creyeron que no iban a poder, e intentaron hacer todo para que ellos retrocedieran y dijeran: no vamos a poder hacerlo. Y es ahí donde viene el verso 20. Porque cuando la verdad de la palabra se establece en un lugar oscuro, hay luz. Cuando la palabra se descubre o se abre en un lugar oscuro, va a haber luz. Y entonces Nehemías les declara toda la verdad. Verso 20. Confronta las objeciones de los escarnecedores con una simple, breve y denotada declaración. Fascinante cómo los calla, cómo los deja. Les da una píldora de Ubicatex. Los deja sin argumentos, como debe de estar el enemigo. Y dice el verso 20: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Él nos prosperará. Porque solo Él. No hay ninguna otra forma. Él es. Esta obra está asociada con el viviente y fiel omnipotente Dios del cielo. Él está por ello. Él está con ello y Él está en ello. Él está comprometido para que todo lo que planeó en tu vida se cumpla. Pero tú estás comprometido para que eso sea una realidad. El pastor Javier decía ahora algo interesante, es que materialmente Dios no necesita de nosotros, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Pero Él está a través de su palabra exhortándonos a que nosotros sí necesitamos impulsar su obra, porque lo que Dios pone en sus manos es para que lo administremos bien, para que seamos buenos mayordomos y podamos administrarlo bien y tener un flujo bien de lo que está depositándose en nuestras manos. Nosotros somos sus siervos, estamos llevando a cabo sus negocios. Nosotros estamos en el negocio del Señor. Qué dichosos somos y debemos proseguir. Termino leyendo el verso 20. Vean qué interesante acá. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Satanás no tiene absolutamente nada que hacer en los negocios de nuestro Dios, y nos corresponde a nosotros hacer de la mejor forma todo aquello que Dios nos ha mandado hacer, para no ver a Satanás de secretario o recibiendo a las personas. ¿Me explico?
¿Se imagina el enemigo recibiendo las visitas en esta iglesia? No vuelven. No vuelven. Toda aquella persona que recibe visitas en esta iglesia tiene que ir en el poder de su espíritu para que pueda discernir claramente si es el enemigo el que quiere. Porque solo así es. No podemos lograr lo que Nehemías nos está invitando en este relato a hacer si no nos acercamos a Dios. Póngase de pie, por favor. Pasos que inspiran. Cada paso que usted y yo demos deben de venir llenos de su poder. Sus decisiones, por más fáciles o por más cotidianas o triviales que usted las vea que sean, tienen que verlas como una decisión que va a impactar en la eternidad. Cierra sus ojos, por favor.